Agresión y más agresión ha sido la respuesta de Arabia Saudí a la propuesta de tregua planteada por Yemen. Una propuesta que contempla el cese de ataques de represalia contra los territorios saudíes con drones, misiles balísticos, entre otros equipos yemeníes. Una propuesta además bien recibida por la ONU. ¿Qué hay detrás de esa incesante guerra y asedio saudí y su coalición internacional contra Yemen, que a pesar de mantener en desgaste al reino, prefiere proseguirla? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El movimiento popular Ansarullah de Yemen anuncia que cesa todos los ataques contra Arabia Saudí y urge en reciprocidad a Riad. نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة. Subrayan la necesidad de poner fin a la guerra y lograr la paz. ونؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد، بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث، مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر. La propuesta fue recibida con beneplácito por el emisario especial de la ONU para Yemen. La implementación de buena fe de esta iniciativa podría enviar un potente mensaje de voluntad de acabar con la guerra. Es importante aprovechar esta oportunidad y avanzar dando todos los pasos necesarios para reducir la violencia, la escalada militar y una retórica que no colabore. A su vez, la iniciativa fue tomada con cautela por parte de los saudíes, que exigen medidas prácticas por parte de los yemeníes. We judge other parties by their deeds and actions and not by their words, so we will see if they actually do this or not. And with regards to what prompted them to do this, I'm not a mind reader and we have to do more intensive studies of this issue. Mientras tanto, aviones de guerra saudíes siguen bombardeando distintas partes de Yemen y a su paso dejan más muertos y mayor destrucción. Unos 20 civiles yemeníes, entre ellos niños y mujeres, han perdido la vida en las últimas horas a consecuencia de los ataques de cazas saudíes. El desempeño de los gobernantes saudíes podría jugar un papel importante en la aceleración de la caída de su monarquía. De esta manera, el líder de Hezbollah del Líbano advierte sobre el futuro de la monarquía de Al Saud. A su juicio, Riad enfrenta la decadencia por varias razones, como la guerra contra Yemen, su interferencia en los asuntos internos de otros países, la intensificación de la corrupción y el monopolio de la familia gobernante. Bueno, bien claro el contexto allí lo planteaba, la situación, el panorama sobre la mesa. Vamos de inmediato al análisis con nuestros invitados el día de hoy: Ignacio Armada, analista internacional, y Antonio Ejido, analista internacional también desde San Sebastián. Les saludo a ambos. ¿Cómo están? Muchos saludos. Un placer hablar contigo y con vosotros. Gusto, profesor. Bueno, vamos a iniciar con usted, Ignacio. Ya lo veíamos en el reporte, en el contexto. El Consejo Político Supremo de Yemen propuso una tregua a Arabia Saudí, pero Riad, como lo hemos visto, ha respondido con más y más agresión. ¿Por qué esto, a pesar de tanto desgaste y ataques que al final pareciera que no han llevado a los objetivos concretos? Adelante. Bueno, yo creo que es porque Arabia Saudí en estos momentos está metida en cierto callejón sin salida con el caso de Yemen, ¿no? Esto yo creo que era precisamente Nasrallah el quien lo estaba diciendo el otro día, cuando decía el régimen de Arabia Saudí se ha vuelto viejo, ¿no? Entonces, como se ha vuelto viejo, realmente, al menos en términos de crédito moral internacional, se va cayendo por todos lados, ¿no? Así que esa intervención en Yemen ha sido un gran error, en muchos sentidos, es decir,
Es un gran error, primero, porque hay muy poca justificación para estar ahí, pero es un gran error porque si ahora se retira, va a ser interpretado por muchos otros como una manifestación precisamente de la decadencia de toda esa administración del príncipe heredero, ¿no? Así que creo que tiene una difícil escapatoria. Obviamente, el que se esté proponiendo esto por parte del Consejo en Yemen, lo que demuestra es una astuta inteligencia, ¿no? Es decir, ahora la pelota está en tu tejado, a ver qué eres capaz de decir. Y yo creo que la decisión final de Arabia Saudí va a depender muchísimo del juego que le está dando en estos momentos Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos parecía que apostaba por esta especie de política de incremento y de apoyo y de simpatía hacia el wahabismo, y ahora parece que se empieza a volver un poco más tibia, con lo cual creo que están precisamente tanteando de qué manera pueden buscar una salida un poco más honrosa. Aunque, sin embargo, esto también le ha permitido justificar mayor intervención estadounidense en la zona. Profesor Ejido, quisiera saber si opina lo mismo que su contertulio en este sentido, porque a pesar de tanto desgaste, Arabia Saudí sigue manteniendo esta agresión, esta guerra contra Yemen. Realmente sí comparto la opinión de este amigo, ¿no? Porque además yo creo que hay un origen malsano en esta guerra malsana contra Yemen, y es la obsesión de este sanguinario Bin Salman, hijo del rey Bin Salman, que además ha confrontado a todas las familias de este régimen. Yo no lo llamo Arabia Saudí porque me parece que es ofender a los pueblos árabes, ¿no? Lo llamo régimen saudí y suficiente para mí. El caso es que él ha estado golpeando al resto de las familias, hay una lucha por el poder muy importante, y el hecho de que este Bin Salman, el señor que descuartiza a sus propios súbditos en los consulados de su propio país, no puede ofrecer al país y a las otras familias rivales ningún tipo de victoria en Yemen. Los guerreros yemenitas prácticamente descalzos y utilizando lanzagranadas del siglo pasado han puesto de rodillas al orgulloso régimen saudí, que tiene el ejército más caro del mundo, porque una de las estrategias de supervivencia es gastarse la mayor parte de su fortuna en los mercaderes y fabricantes de armas de Francia, de Estados Unidos, también de España, etcétera, etcétera, para que les provean de la ayuda que necesitan para sobrevivir, porque yo creo que su propio pueblo ya no les aguanta, los pueblos árabes no les aguantan, los pueblos de la región tampoco. Yemen ha pegado con los medios absolutamente limitados que tiene una sonora paliza a la infraestructura petrolera del país, dejando en evidencia la fragilidad política, militar. Ya sabíamos ideológicamente lo que son capaces, porque el Estado Islámico, Daesh, Al-Qaeda y todas las perversiones wahabíes que han fabricado un nuevo Islam que se fundamenta en el asesinato del musulmán, en el asesinato del apóstata que llaman ellos, pues ahora se acompañan todo el resto de las debilidades que tiene, y este régimen desde luego está abocado a su desaparición. Hace mucho tiempo que debía de haber acabado con esta guerra infame contra el pueblo yemení, no lo hace. Parece que están pidiendo otra nueva lección a su infraestructura petrolera que ocasione, desde luego, una subida general de los precios del petróleo y que les haga definitivamente cambiar de opinión, porque parece que solamente entienden de razones de fuerza esta gente. Claro. A ver, Ignacio, dos cosas acá, dos puntos. Indagando un poco más, y lo mencionaba en su respuesta anterior, sobre ese criterio decadente de la monarquía de los Al Saud, pero tras 5 años, necesita Arabia Saudí continuar esta guerra con Yemen, y pues veía también en este momento que asentaba un poco con lo que decía su contertulio, el profesor Ejido. ¿A qué se refería? Sí. Sí, vamos a ver, es que aquí hay una cuestión que yo alguna vez he insistido en esto, y yo no sé hasta dónde tengo la razón, pero creo al menos tener razones, ¿no? Y es esto que decimos que es una especie de atolladero en el que se ha metido Arabia Saudí. Yo creo que se ha metido, entre otras cosas, porque creo que de un tiempo a esta parte, desde hace un lustro aproximadamente, está intentando jugar a lo que ni es ni puede ser.
¿no? Y creo que lo hace, entre otras cosas, por una vez, no digo que inocentemente, pero no partiendo de una iniciativa suya, ¿no? Sino alentado por las potencias occidentales. Es decir, Estados Unidos, yo creo, y ya digo que es solo una apreciación y a lo mejor es muy subjetiva, pero Estados Unidos parece que ya no mira tanto a Israel. ¿De acuerdo? Parece que empieza a mirar también a otros posibles aliados. Y ese posible aliado es potenciar mucho más las relaciones con Arabia Saudí. Esa era una esperanza por parte de la administración de la política internacional americana, que sin embargo no ha resultado buena, ¿no? Y yo creo que la mejor manifestación de esa corrupción del sistema en Arabia es que le está empezando a ocurrir lo mismo que le está ocurriendo a Netanyahu en estos momentos en Israel, que es que siguen jugando con la misma dinámica y cada vez tienen menos apoyos incluso dentro de su propia esfera, ¿no? Es decir, si yo me dedico a prometer a los colonos más territorios ocupados, seguiré ganando elecciones y parece que cada vez ganamos menos, ¿no? Claro. Y parece que se va disminuyendo cada vez más el apoyo y creo que a Arabia le está ocurriendo exactamente esto, ¿no? Sin embargo, Sí. Ignacio, algo ha sido muy evidente y es que ese eje, ese llamado equipo B, Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, pues está allí en la mesa. No se, por lo menos no se ha visto que haya un mayor apoyo de parte de Estados Unidos más hacia uno que hacia el otro. Se mantiene ese eje, ese trío. Pero ya vamos a seguir este punto. Quiero ir con el profesor Ejido. En lo particular, profesor, usted destacaba pues ese ímpetu que se le ha visto a Yemen en las últimas semanas, en los últimos meses, para su defensa en esta guerra saudí. ¿Se puede decir que Ansarollah y este avance militar que se ha percibido pues ha cambiado el curso de la guerra y pudiera incluso hacer que Arabia Saudí definitivamente en un mediano plazo pues se retraiga? Desde luego le dejan estupefacto al régimen saudí, evidencian que esta defensa de los famosos Patriot misiles norteamericanos no son más que chatarra comprada en el rastro de Madrid en comparación con los poderosos SS-300 y 400 que son los sistemas rusos antiaéreos más poderosos. Bueno, y demuestran desde luego la capacidad que tiene Yemen de resistir, o por lo menos los enemigos de los saudíes, y la incapacidad profunda que tiene los saudíes incluso de consolidar la propia alianza con la que atacaron este país. Marruecos ya se fue hace mucho rato, los Emiratos Árabes Unidos hacen todo lo posible por irse de esta sangría, con Qatar, que es un hermano gemelo wahabí, tienen un conflicto descomunal desde hace 2 años. Es decir, Bin Laden y su padre se han quedado completamente solos, e incluso Bolton, que era un gran amigo suyo porque comparten un gran odio a la República Islámica de Irán, se ha terminado por marchar. Yo sí creo que tienen una alianza con el extremismo sionista más radical de Netanyahu y se van abrazando papá y su hijo Bin Laden, perdón, Bin Salman, que creo que es lo mismo un poco, una familia terrorista junto con Netanyahu para tratar de implicar a la administración Trump en una crisis general en Oriente Medio, procurar atacar a Irán, que es lo que quieren los sionistas y lo que quiere de manera completamente suicida Bin Salman, porque piensan que así podrán salir de la crisis existencial que tiene el reino, ¿no? Ignacio, ¿algo que debatir con esto que dice el profesor Ejido? Sí. No, vamos a ver, pues, tal vez matices, pero sí, yo lo que quería insistir es que en cierta medida estaba yendo por la misma línea. Es decir, cuando yo estaba recalcando que Estados Unidos se ha interesado mucho más en los últimos tiempos por Arabia Saudí, porque Israel ya no le vale. Y esto no invalida, ni muchísimo menos esta especie de triángulo un tanto antinatural que se produce entre ellos, pero que esta cercanía a Arabia se ha revelado como un fracaso. Y de hecho es el propio Trump el que hace unos días estaba mencionando el caso Aramco como dando a entender, bueno, a lo mejor tampoco podemos sacar tanto partido de esto, ¿no? Y sobre todo porque además indirectamente se ha producido una situación todavía más interesante, y es que Irán, precisamente, nadie lo está diciendo, yo creo que aquí desde luego cuando ves la prensa nadie lo está diciendo, pero Irán sale moralmente reforzado de todo esto. Es decir, esa acción, digamos, audaz
que ha sido la intervención allí contra Aramco, ¿no? Está de alguna manera dando a entender que Irán en ningún momento ha estado implicada, ni en esto, ni en muchas otras cosas, que en el pasado se han estado dando a entender que sí, ¿no? Es que de hecho, pues sí, aun cuando Arabia Saudí y Estados Unidos pues acusan a Irán de estar detrás de estos ataques a las refinerías saudíes de Aramco, no hay algo que lo compruebe. Y adicionalmente recordemos que Yemen se ha atribuido pues estos ataques. Pero justamente aquí va la siguiente interrogante, Ignacio, porque recordemos que estos ataques provocaron, por un lado, la interrupción de la producción de 5.7 millones de barriles de petróleo saudí, que equivalen a un 6% de la producción mundial, un dato muy importante. Pero aún así esto parece no haber contenido a Riad. ¿Qué explicación se puede dar a esto, Ignacio? Pues porque una vez más estamos en un callejón sin salida. Es decir, ¿qué quiere Estados Unidos de Arabia Saudí? Quiere una cierta ventaja geoestratégica respecto a otros territorios como Irán y quiere un petróleo. O resuelves el negocio ya o ya dejo de considerarte un aliado. Así que Arabia Saudí está reaccionando como solo se le ocurre, que es intentando tantear en estos días posibles ofertas de acuerdos, aunque les resulten humillantes, y probablemente seguir manteniéndose en la misma dinámica. Por eso, y creo que lo mencionaba el compañero antes, es decir, Arabia Saudí lleva invirtiendo en su ejército de una manera descomunal desde hace un buen número de años, pero de una manera absolutamente desorbitada. ¿Por qué está buscando rearmarse de esa forma o armarse de esa forma? Porque piensa que es la única opción que tiene, acabar con cualquier otro tipo de conflicto, pero lo que no se podía esperar es que se iba a encontrar con esto, con que lo que le han vendido es, bueno, el compañero decía algo comprado en el rastro madrileño. Bueno, en el rastro madrileño por piezas a lo mejor te compras un tanque que funciona, pero es que esto funciona muy mal, ¿no? Así que, claro, así que se encuentra en una situación, ya digo, sin salida. Y a mí esto es lo que me parece más peligroso. Es decir, lo que me parece más peligroso no es si esto va a ir a una escalada mayor que vaya a implicar pues a la República de Irán, etcétera. No, a mí lo que me preocupa es que, como decía mi padre, tú puedes saber lo que hace una persona inteligente, aunque sea mala, pero nunca sabes lo que va a hacer un tonto. Y el comportamiento de Arabia Saudí ahora es lo mismo que el de un hombre tonto, ¿no? Profesor Egido, la misma pregunta, ¿por qué ni siquiera estos ataques a las refinerías contuvieron a Arabia Saudí para que en estos últimos días continuaran las agresiones contra Yemen? Ellos están en un callejón sin salida. La apuesta estratégica ha sido romper Yemen y agredir a Irán. Ellos piensan que están atacando a Irán, atacando a Yemen y apoyando a las bandas criminales del Daesh y compañía en Siria. Y van fracasando en todos los sitios. Les cuesta mucho reconocer que han fracasado. Han fracasado en Siria porque sus últimos terroristas están rodeados en Idlib, no son capaces desde luego, de enfrentar con seriedad a Irán. Es muy gracioso lo que ha dicho el ministro de Exteriores iraní, que ha dicho, si hubiésemos sido nosotros, no quedaría nada de las refinerías saudíes para repararse, ¿no? Y luego, no son capaces de reconocer que en Yemen han perdido la guerra. Entonces, la cuestión es que probablemente las familias reinantes de esta cosa monstruosa, que es este régimen que está fundado por los como 100 hijos que tuvo el fundador de esta dinastía, tienen que ajustar las cuentas a Bin Salman y poner un poco de orden en su reino si quiere sobrevivir. Hubo un momento en los años 70 en que el rey Faisal defendió más o menos la causa árabe y la causa de los países productores de petróleo. Desde entonces, que por cierto lo mataron ellos mismos, desde entonces ese reino va a la deriva y la más profunda deriva es ahora, ¿no? Yo creo que la humanidad debería desde luego tomar cartas en el asunto y exigir el fin de esta infame guerra contra el pueblo yemení. Y si no lo hacen, es muy posible que sigan sufriendo en su infraestructura petrolera como han sufrido hace unos pocos días, ¿no? A ver, trayendo ahora, ya el tiempo pues se escasea, pero trayendo en relación a lo que dijo el secretario general de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, y cito, dijo, Riad enfrenta la decadencia y el desempeño de los gobernantes saudíes podría jugar un papel importante en la aceleración de la caída de su monarquía. Ignacio,
brevemente, ¿cómo interpretar estas palabras? Pero sobre todo la pregunta es, ¿pueden ser los propios Al Saud los que terminen provocando pues el fin de Arabia Saudí? Bueno, vamos a ver, es que Nasrallah se le podrán criticar algunas cosas, pero es que es muy listo. Es un hombre muy astuto, es un hombre que precisamente se ha situado donde está porque es un hombre muy carismático, y lo es porque siempre hay que leer las segundas intenciones de todo lo que dice. No puedo saber si él piensa que eso es verdad, que eso es posible, pero creo que la sugerencia es completamente, con perdón, malintencionada. Es decir, si en un país que se encuentra en una crisis política, ideológica, moral, como es Arabia, se encuentra además con este tipo de agresión a la que no tiene fácil respuesta porque ni siquiera sus aliados parece que le quieran respaldar inmediatamente, y se encuentra además con una oferta de paz encima de la mesa, ¿cómo es posible mantener esto? Bien, bueno, pues lo que vamos a hacer es incentivar a todos los que están alrededor para ver si alguien quiere ocupar su puesto. Yo creo que esto es una maniobra, la de Nasrallah es propia de los patricios romanos de los tiempos del imperio, ¿no? Vamos a tentar a otros, a ver si es posible que esto cambie o que esto se derrumbe de una vez, ¿no? Es decir, traslademos el calor del conflicto de Yemen a la propia Arabia, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante astuto y malintencionado, ¿no? A ver, profesor Egido, ya para concluir, 2 puntos. Uno, esta misma interrogante, ¿será la propia monarquía Al Saud la que, con su estructura decadente, termine llevando al fin pues del reino saudí? Y un punto muy importante también, hace apenas días veíamos en Sanaa, la capital de Yemen, la celebración del 5º aniversario de la revolución, con pues Ansarollah allí como líder. Pero ¿qué se puede rescatar? ¿Qué balance se puede hacer? Si se puede hacer algún balance positivo cuando hemos visto tanta destrucción y tanta violación consecutiva a los derechos humanos de los yemeníes. Respecto al punto 1 que comentas, hay un elemento, y es que la monarquía Saud, el fundador, acordó con el presidente Roosevelt el año 45, poco antes de que éste muriese, un pacto sagrado por el que estos Saud proporcionaban petróleo abundante a los Estados Unidos y a cambio estos les daban la mayor seguridad posible. De manera que los Estados Unidos están estratégicamente vinculados a la defensa de este régimen bárbaro y despótico, que tampoco quiero llamarlo medieval, porque en el medievo no había tanta barbarie como la de estos. De manera que yo creo que la decadencia de los Estados Unidos va a llevar la de los Saud y viceversa. Y probablemente serán los pueblos árabes y musulmanes los que pongan fin a este oprobio, ¿no? Y lo segundo, decir, extraordinaria la resistencia del pueblo yemení, 5 años de resistencia, han roto la coalición agresora, que eran en realidad mercenarios pagados por los Saud, y luego habrá que reconstruir ese país, y alguien tendrá que pagar por todos los daños humanos, todos los niños muertos yemeníes por esta acción infame de los bin Salman. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco a ambos, Ignacio Armada, profesor José Antonio Egido. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, lo cierto es que mientras acá y en otros espacios seguimos debatiendo a diario o cada semana la incesante agresión saudí contra Yemen, son miles los niños en particular que simplemente no tienen un futuro en esta nación árabe. Cifras elevadas que tienen un rostro, una historia, un nombre, pero que parece quedar invisibilizado cada vez más, o solo ser eso, un número. ¿Hasta qué punto es la pregunta? ¿Continuará esa guerra? ¿Será la misma decadencia del reino saudí la que le lleve a desaparecer como lo proyecta Seyed Hassan Nasrallah? El tiempo lo dirá. Nos vemos mañana. Buena jornada.